Bueno, vamos a comenzar con la clase, por favor. Hoy día vamos a estar viendo lo que es la parte de soluciones, ¿sí? Eh, en realidad una solución no es más que una combinación, puede ser de dos o más sustancias y con cualquier proporción. Puede ser alguna sustancia, puede ser mucho más que la otra. Lo que sí tenemos que dejar bien claro es que cuando nosotros hablamos de soluciones, no existe reacción química dentro de ellas. Es decir, simplemente que cuando nosotros hacemos soluciones, hay una mezcla de algunas sustancias, ¿sí? Y de esa forma vamos a preparar soluciones, pero no así una reacción química. Para dejar claro, o vamos a definir primeramente una reacción química. Una reacción química se define, una reacción química se define como una reorganización de átomos. Por ejemplo, yo tengo el metano, o por ejemplo metano más oxígeno, esto me va a dar una reacción química, me va a dar CO2 más agua, ¿sí? Esa es una reacción química. En realidad, ¿qué está sucediendo acá? Está habiendo una reorganización de los átomos. Por ejemplo, el, el metano tiene de esta forma su estructura desarrollada, más el oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder cuando existe una reacción química? Va a haber una ruptura de estos enlaces, se van a romper estos enlaces, ¿sí? Y, por ejemplo, va a agarrar este carbono se va a unir con estos dos oxígenos, es decir, va a formarse así. Más, ¿sí? Pero tuvo que haber una ruptura de los enlaces para que meta este carbono, para que se meta en medio. Ahora, por ejemplo, se va a agarrar, acá. Primeramente tendríamos que haber igualado la reacción química. Tengo un carbono, tengo cuatro hidrógenos, acá tengo cuatro hidrógenos, acá tengo cuatro oxígenos y acá tengo cuatro oxígenos. Entonces, quiere decir que existen dos moléculas de oxígeno, eso quiere decir que existe por acá esto de acá, ¿sí? Y bueno, una molécula de oxígeno ya lo he utilizado para poder formar lo que es el CO2, que también va a haber una ruptura en esta parte de acá. ¿Para qué? Para que estos dos hidrógenos junto con este oxígeno me puedan formar una molécula de agua. Y estos otros dos hidrógenos con este otro oxígeno van a formar la otra molécula de agua. Entonces, ¿qué está viendo acá? Está viendo una reorganización de lo que son los átomos. Y a eso se le llama reacción química. Y cuando nosotros hablamos de soluciones, no existe esto, no existe una reacción química. Simplemente hay una mezcla de los átomos o de las moléculas. Eh, Cuando estamos viendo mezclas, sus sustancias conservan su identidad y sus propiedades. Es decir, cada uno de los compuestos que están en la mezcla van a conservar sus propiedades. Eh, las mezclas se pueden separar por métodos físicos como también por métodos químicos.
Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de mezcla. Puede ser, por ejemplo, un jugo de naranja, un aire, el azúcar disuelto en agua. Por ejemplo, ustedes tienen acá algunas personas preparando algunas mezclas, ¿no? No sabemos todavía qué tipo de mezcla es, pero de que sí se están metiendo varios compuestos acá para poder formar una solución, sí. Veamos qué tipo de mezclas existen. Existen dos tipos de mezclas, ¿sí? Y esta se hizo una clasificación debido a las características que tiene cada una de ellas. Existen las mezclas heterogéneas y existen las mezclas homogéneas. ¿Cuáles son las características de las mezclas homogéneas? Cuando hablamos de las mezclas homogéneas, queremos decir que todas esas soluciones o esas mezclas van a tener unas características. ¿Y cuáles son esas características? Por ejemplo, acá las tenemos. A las mezclas homogéneas, también se las conoce como disoluciones. Es muy importante que ustedes me entiendan esto, porque más allá adelante les voy a dar ejercicios donde voy a indicar la disolución, y entonces ustedes tienen que saber que cuando yo estoy hablando de una disolución, estoy hablando de una mezcla homogénea. Estoy hablando de una mezcla homogénea. ¿Qué características más tiene? Tiene que son totalmente uniformes. Eso quiere decir, por ejemplo, agua azucarada. Cuando ustedes tienen agua con azúcar, ustedes no pueden identificar en esta solución, o también llamada disolución, ustedes no pueden agarrar, identificar dónde está la molécula de azúcar. Como también en la leche. En la leche existen muchos compuestos, vitaminas y otro tipo de compuestos, donde ustedes no pueden identificar un elemento de la mezcla. Se presenta igual propiedades y composiciones en todo el sistema. ¿Alguna pregunta de esta primera parte, que son las mezclas homogéneas? Todo claro. Bueno, vamos a ver entonces como también, perdón, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de mezclas homogéneas. Existen aleaciones, ¿sí? Como ser el bronce, el latón, el acero, que son mezclas de líquidos o sólidos miscibles. Entonces, todas estas de acá también son unas mezclas homogéneas. Hablemos ahora sobre las heterogéneas. ¿Qué características tienen las mezclas heterogéneas? La composición y propiedades no son uniformes. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo acá una mezcla en esta parte de acá abajo. Tengo una ensalada de verduras, ¿sí? Para mí, esta ensalada de verduras es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque puedo yo agarrar, si no me gustan los tomates, los elementos de tomate los puedo agarrar y sacar. O las cebollas, si no me gustan las cebollas, puedo agarrar las cebollas
y pues separarlas de toda la mezcla. Porque cuando hablo de una mezcla, estoy hablando de lechugas, qué sé yo, pepino, tomate, cebolla. Entonces, cuando yo agarro y mezclo todos esos elementos, estaría yo hablando de una mezcla heterogénea. Y esas mezclas heterogéneas, dice su composición y propiedades no son uniformes. Eso quiere decir que los elementos de la composición de la mezcla, pues yo los puedo identificar fácilmente. Es posible distinguir sus componentes, ¿sí? Por procedimientos ópticos. Eso quiere decir que podemos ver a simple vista. Están formadas por dos o más fases. Por ejemplo, cuando ustedes tienen aceite y agua, ahí hay una mezcla heterogénea, porque las fases no están mezcladas. Es decir, porque el aceite queda en la parte superior y el agua en la parte inferior. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Si ustedes tienen acá un vaso, ¿sí? Y echan primeramente agua. Esa agua se va a ir al fondo y voy a tener esto. Y si echan después, qué sé yo, un aceite, y le vamos a poner hasta acá, pues el aceite se va a ir hasta ahí, ¿me entienden? Entonces acá yo puedo identificar dos fases. Puedo identificar dos fases. Por lo tanto, esto de acá, hay en la mezcla de dos compuestos, sí, agua y aceite. Pero ni por más que yo agarre y lo agite, esto no se va a mezclar. O, dicho de otra forma, por ejemplo, tengo yo agua, ahí tengo agua, yo tengo agua, pero si yo a esta agua le meto piedras y voy a tener acá, bueno, se va a ir a la parte de abajo, ¿no? Pero igual no se mezcla, yo puedo identificar fácilmente la composición, un sólido con un líquido, o acá líquido, líquido. Entonces estas de acá, que son la unión de dos compuestos, como también acá aceite y agua, y acá las piedras con el agua, no forman una solución homogénea, sino que forman una solución heterogénea. Las partes pueden ser separadas mecánicamente unas de otras. Vamos a ver más allá adelante los métodos de separación, pero por los métodos mecánicos uno va a poder separar los componentes de una mezcla heterogénea. Algunos ejemplos de mezclas heterogéneas pueden ser las ensaladas, aceite y agua, ¿no? Mezclas de líquidos sólidos inmiscibles. Cuando digo que son, la palabra inmiscible significa que no se pueden mezclar, ¿sí? Acá tienen también un ejemplo. ¿Esto qué es? Una pizza, sí, es una pizza. Que también es una mezcla heterogénea. ¿Alguna duda sobre la mezcla heterogénea? Heterogénea no. Heterogénea no. ¿Y homogénea? ¿Y homogénea? Sí. Bueno, ahora Ahora vamos a... vamos a ver los métodos de separación, ¿sí? Acá hay dos grandes grupos, los métodos de separación. Existen los métodos mecánicos y los métodos físicos. Nosotros vamos a ver bien superficialmente estos métodos
Sí, porque ustedes para la próxima clase, que es el día sábado, ustedes me van a hacer un trabajo sobre esto de acá. Pero vamos a ir viendo. Los métodos mecánicos son aquellos métodos donde interviene la mano del hombre, ya sea para poder formar la mezcla o para poder separarlas. ¿Qué métodos existen? Existen la de selección o tamizado, también llamado, la gravedad o decantación, centrifugado y filtración. Así rapidito voy a ver cada una de ellas. Selección de tamizado. Consiste en colocar, por ejemplo, un tamiz, a esto se le llama tamiz, o esto de acá también se le llama tamiz, en el cual se tiene una malla con un cierto diámetro o abertura, que puede existir diferentes tipos, ¿no? Estas pueden ser, dejan pasar moléculas o átomos o partículas, mejor dicho, deja pasar partículas de un cierto diámetro, esta deja pasar de otro diámetro, y cuando uno mete la mezcla acá, lo que yo puedo hacer es separar. Las partículas que tienen mayor diámetro se van a quedar en esta parte de acá, y los que tienen menor diámetro pues van a pasar por esta parte. Entonces de esa forma se ¿Esto puede es hacer para una coladera? la decantación. La La decantación. decantación se, La decantación se... entonces en la decantación lo que se hace es aprovechar la diferencia de densidades que existe en caso de que yo quiera separar dos líquidos, ¿no? Con diferentes densidades. O mayormente esto lo que se hace es para poder separar algún sólido que está dentro de lo que es el líquido, en el seno del líquido, o a eso se le llaman sólidos en suspensión. Cuando yo tengo un sólido con un líquido mezclado, entonces lo que yo puedo hacer es meter en este decantador, si es un instrumento para hacer la decantación, se coloca y se deja reposar por un cierto tiempo. Y se va a provocar una separación de fases. Sí, los sólidos van a ir en la parte de abajo y el líquido va a estar en la parte de arriba. Y eso es debido a la diferencia de densidades que existe. Lo mismo se puede hacer si nosotros deseamos separar agua con aceite, ¿sí? El agua se va a ir a la parte de abajo, pero esto sucede por diferencia de densidades. La gravedad o decantación aprovecha la propiedad de densidades. Cuando ustedes hacen la separación de mezclas, cuando uno hace la separación de mezclas, lo que uno hace es aprovechar la diferencia de propiedades que existe entre los compuestos que se quieren separar. En este caso, si yo tengo aceite con agua y deseo separar estas dos de acá, lo que voy a hacer es aprovechar la diferencia de densidades que existe. Centrifugación es la misma que la anterior, con la única diferencia que esta se hace mucho más rápido. La decantación se va a hacer mucho más rápido, pero para que se pueda hacer esa decantación, se pueda hacer mucho más rápido, se utiliza un equipo que se llama una centrifugadora. Vuelvo a reiterar, estaba hablando de la decantación. ¿Sí? Acá utilizo diferencia de densidades, o los sólidos se van a ir a la parte de abajo, pero este proceso de decantación es muy lento, tengo que dejar pasar un cierto tiempo. Pero la centrifugación, que es lo mismo, pero esto se hace mucho más rápido. Y para que se pueda la decantación acelerar, se utiliza una centrifugadora. ¿Sí? Es un equipo donde ustedes estos tubos de ensayo, estos tubitos de ensayo, meten estos huequitos de acá, ¿sí? Y se tapa esto, se coloca acá encendido y empieza esto a empezar a girar a altas revoluciones por minuto. Entonces ahí es donde se aprovecha hacer la separación. La filtración. Cuando hablamos de una filtración, lo que se utiliza
es para hacer la separación de sólidos con líquidos. ¿Sí? Si yo tengo acá una solución, por ejemplo, arena y agua, yo tengo acá, lo que puedo hacer es separar la arena del agua. Lo que voy a hacer es utilizar un papel filtro que podría yo utilizar acá o podría utilizar un algodón, ¿sí? Y cuando yo eche en esta parte de acá, la arena va a quedar atrapada en el algodón, en el papel filtro, dependiendo que hayamos utilizado. Y el agua estaría pasando a la parte de abajo. En eso consiste filtrar, ¿no? Filtración. Ahora vamos a ver los métodos físicos. Cuando hablamos de los métodos físicos, estamos hablando cuando ya no interviene la mano del hombre, ¿sí? Y dentro de los métodos físicos podemos ver lo que son la absorción, la precipitación, la sublimación, la disolución y la flotación. Esos son los métodos que existen dentro de lo que son los métodos físicos. Hablemos un poquito sobre la sublimación. Cuando hablamos de sublimación, quiere decir directamente un cambio de fase. De sólido directamente se va a gaseoso. No pasa por el estado líquido. Este tipo de método llamado sublimación es el cambio de sólido a gaseoso directamente. Por ejemplo, esto mayormente se utiliza para poder purificar algunos sólidos. Se coloca un determinado sólido en esta parte de acá, o mejor acá se ve. Vamos a... ¿Qué es lo que se hace? Yo tengo acá, por ejemplo, en esta partecita de acá tengo yo yodo impuro. Quiero purificar el yodo que yo tengo acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar un mechero y voy a empezar a calentarlo. Y por el calentamiento, por la adición de energía que yo le estoy agregando a este cuerpo, va a empezar a salir en estado gaseoso. Es decir, algunas moléculas de yodo en estado gaseoso van a empezar a salir. Fíjense que acá, para poder provocar el cambio de fase de sólido a gaseoso, le he tenido que agregar energía. Entonces hubo un cambio de fase de sólido a gaseoso. Pero ¿qué es lo que va a suceder en esta parte de acá? En esta parte de acá hay un espejo. Sí, hay un espejo en el cual este espejo está frío, está bien frío. Está bien frío. No sé, le he puesto hielo acá arriba, no sé cómo lo he enfriado, pero está muy frío. Entonces, cuando esta molécula llegue a chocar con esta parte fría, va a haber una solidificación y esto de acá se va a empezar a solidificar, ¿sí? El yodo puro va a empezar a solidificar, a cristalizarse y se va a empezar a formar eso. Y de esa forma voy a tener lo que ya es el yodo purificado. Ya este método de separación, porque está viendo un método de separación entre el yodo y algunas impurezas, se le llama sublimación. La destilación. Esta destilación es un método que nosotros vamos a estar constantemente, los que van a trabajar en la parte de proceso, van a estar muchísimo empapados con lo que es la parte de destilación. La destilación es un método de separación de líquidos, porque esto se da en líquidos. Cuando yo tengo líquido, una mezcla de líquidos acá y necesito yo separarlas, pues entonces voy a utilizar una destilación. Y la destilación lo que hace es utilizar
la diferencia de puntos de ebullición que se encuentran en la mezcla. Hay varios compuestos acá y esos compuestos líquidos tienen diferentes puntos de ebullición y eso es lo que voy a aprovechar para poder separar. ¿Qué voy a hacer? Existen dos etapas de la destilación. Uno que es la transformación de líquido a vapor. Eso es lo que voy a hacer. Esa primera etapa la voy a hacer en esta parte de acá, donde le voy a adicionar energía al líquido y va a haber un cambio de fase. De líquido se va a convertir a gaseoso. ¿Sí? Se va a convertir a gaseoso. ¿Sí? Y los primeros que se van a convertir al estado gaseoso son los que tienen menor punto de ebullición. Entonces esos compuestos son los que primero van a salir por acá. ¿Sí? Y hay una segunda etapa que es la condensación del vapor. Va a venir el vapor por acá. ¿Sí? Y va a haber una condensación. ¿Por qué? Porque va a haber agua fría que va a entrar por acá, por este condensador. Va a venir agua fría como bañando. No se olviden que el vapor va a venir por este tubito de acá del medio, ¿sí? Pero va a estar bañado, si ustedes quieren, con agua fría. Y como el agua fría viene por acá, va a haber contacto con estas moléculas en estado gaseoso, pues ahí se va a provocar la condensación. Y luego ese agua ya no fría, medio caliente, va a salir. ¿Sí? Entonces, y va a haber en esta parte de acá, en este tubito de acá, va a haber una condensación y ese condensado es lo que va a salir en esta parte de acá. En eso consiste lo que es la destilación. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora nos vamos a hacer una pregunta que dice, ¿qué son las soluciones químicas? Cuando hablamos de soluciones químicas, estamos hablando de mezclas homogéneas, ¿sí? Y cuando hablamos de mezclas homogéneas, estamos hablando de que esa mezcla está constituida por dos o más componentes. Y cuando ya habíamos visto las características de las mezclas homogéneas, no se puede identificar los componentes de esa mezcla. A estas mezclas homogéneas también hemos dicho que las vamos a llamar disoluciones. ¿Sí? La solución la vamos a llamar disolución a las mezclas homogéneas. Cuando hablamos de una disolución, la disolución o la mezcla homogénea está constituido por dos partes, lo que es el soluto y el disolvente. Y si yo uno estos dos de acá, pues voy a tener una disolución, o a esta disolución también se le llama solución o mezcla homogénea. La solución a la disolución también se le llama solución. Y espero que me entiendan todo esto. Bueno, les decía yo que a la disolución también se le llama simplemente solución, o a la disolución es pues una mezcla homogénea. Como ustedes pueden ver acá, estoy metiendo un disolvente con un soluto. Mayormente el disolvente se encuentra en estado líquido y el soluto en estado sólido, como ustedes pueden ver, pero no siempre es así, ¿sí? No siempre es así. Definamos entonces qué es soluto. Soluto es aquel que se encuentra en menor cantidad, ¿sí? Es el que se encuentra en menor cantidad en una disolución. Y solvente, o también a este disolvente, si no confundan disolvente con disolución. Por favor, no vayan a confundir un disolvente con una disolución. ¿Sí? Disolución es todo y disolvente es el que disuelve al soluto.
es aquel que se encuentra en mayor cantidad. ¿Sí? Es aquel que se encuentra en mayor cantidad. Esas son las definiciones de soluto y solvente, o también a este solvente se le llama disolvente. Podemos hacer la clasificación de las disoluciones, es decir, esta parte de acá, que es la disolución, la puedo clasificar. ¿Cómo la puedo clasificar? La puedo clasificar por su estado de agregación o por la concentración que tiene. Por ejemplo, si yo lo voy a clasificar en base a su estado de agregación, pues voy a tener soluciones o disoluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Es decir, puedo yo tener este tipo de disoluciones en las tres fases, sólida, líquida y gaseosa. Pero también esas... ¿Perdón? Marina, ¿hay alguna duda? Bueno, decía yo que las disoluciones, que son las soluciones, también las puedo clasificar en base a la concentración. ¿Sí? Las puedo identificar como insaturadas, las saturadas y sobresaturadas. Tal vez no me entienden muy bien todavía esto, pero cada uno de estos de acá se los voy a explicar un poquito más allá adelante. Cuando yo hacía una clasificación según su estado de agregación, me refería a esto de acá, ¿sí? Según su estado de agregación, las disoluciones me podían quedar sólidas. Esta de acá, sólidas. ¿Sí? Es cuando la solución es sólida. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser sólidas? El bronce. El bronce es una disolución. ¿Sí? El bronce es una disolución. Pero ¿por qué yo digo que es una disolución? Porque es una mezcla. ¿Y mezcla de quién? De cobre y estaño. Y eso me da el bronce. Y está en estado sólido. Otro podría ser el acero, hierro, cobre. Puede ser el latón, cobre, zinc, ¿sí? O pueden ser las amalgamas, que muchos de ustedes tienen sus chivos, ¿no? En sus dientes, y ahí se utilizaban, antes se utilizaban las amalgamas, que ahora ya no se están utilizando por cuestiones de contaminación por el mercurio. Entonces, las amalgamas no es más que mercurio con un determinado metal, que hacían unas aleaciones, pero que quedaba en estado sólido. Esas serían disoluciones sólidas. Estoy hablando de estas. Ahora, disoluciones líquidas. En disoluciones líquidas podría yo hablar de azúcar en agua, ¿sí? Si yo mezclo azúcar con agua, la disolución o la solución va a ser líquida. O si mezclo sal, con agua, la disolución va a ser líquida. O si mezclo yo líquido, podría yo mezclar líquido, ¿sí? Alcohol con agua, ¿sí? Entonces ahí tengo una disolución. La disolución también va a ser líquida. Y si yo mezclo gas con líquido, la solución de esto también va a ser líquido, como por ejemplo el CO2 en el agua, que es una bebida gaseosa. Las disoluciones gaseosas, es decir, ya he visto las líquidas, que serían estas, ahora voy a ver las gaseosas. Estamos viendo las tres y estamos viendo con ejemplos más cada una de ellas. Por ejemplo, disoluciones gaseosas podría ser el aire. El aire es una mezcla. Mayormente, si estamos hablando de un gas ideal, de un aire ideal, estamos hablando de oxígeno junto con nitrógeno, ¿sí? Entonces, es una mezcla. El smog, el smog no es más que de las empresas, esos humos que salen negros de la parte de las chimeneas, es el smog, que es una mezcla también de gases. Eso es algunos ejemplos que les puedo dar de disoluciones tanto sólida, líquida como gaseosas. ¿Dudas? Hablemos ahora
Ya he hecho una explicación de estas tres de acá. Ahora voy a ver una explicación de cada una de estas de acá. ¿Sí? Las insaturadas, las saturadas y las sobresaturadas. Para que me entiendan mucho mejor, por ejemplo, si yo en el aula que nosotros tenemos en la actualidad, que son en los módulos, si a esa aula yo le meto 3 sillas, ¿sí? ¿Entran más sillas o no al aula? ¿Entran más de 3 sillas? ¿Sí o no? Seguro que sí va a entrar más de 3 sillas. Que si yo meto unas 60, no, si meto unas 30 sillas, también, ¿sí? Entran las 30 sillas. Si ya meto 60 sillas, prácticamente ya se me ha llenado completamente eh, eh, el aula de sillas. No entra una más. Pero que si yo meto 80 sillas, ya están entrando sillas por demás, ¿sí? Entonces a eso se les llama, por ejemplo, cuando yo tengo el aula, la tengo solamente con 3 sillas, a eso le voy a llamar una disolución diluida porque no hay las sillas correspondientes, apenas hay 3, ¿sí? Cuando yo meto, cuando yo meto ya 30 sillas, lo puedo llamar concentradas, ¿sí? O 40 sillas, no se olviden que entra 60 sillas al aula. Entonces, si meto 30, 40 sillas, ya tengo una buena cantidad de sillas dentro del aula, ¿sí? Entonces, a estas dos de acá, a estas dos que no tienen las sillas que le corresponde, que son 60 sillas al aula, los voy a llamar insaturadas, ¿sí? Pero cuando tiene el aula, tiene 60 sillas clavadas, ¿sí? Son las que entran 60 sillas en el aula, las voy a llamar disoluciones saturadas. Pero cuando yo me excedo de sillas, es decir, le voy a meter 70 sillas, las voy a llamar disoluciones sobresaturadas. ¿A qué me refiero con las sillas? En este caso, las sillas están jugando un papel como si fueran soluto, ¿sí? Como si fueran soluto. Cuando la disolución no tiene mucho soluto, tiene muy, pero muy poquito soluto, la voy a llamar es una disolución diluida. Pero cuando la disolución, es decir, la solución ya tiene muy buena cantidad de soluto, la voy a llamar concentrada, ¿sí? Y a estas dos, cuando está diluida o está concentrada, la voy a llamar insaturada. ¿Por qué insaturada? Porque esa disolución puede todavía aceptar más soluto, por eso se llama insaturada. Y las disoluciones saturadas son aquellas cuando tiene la cantidad correcta de soluto que se puede disolver en esa disolución, en ese disolvente. Y las disoluciones sobresaturadas es cuando yo puedo disolver más soluto de lo que le corresponde. Acá ustedes tienen algunas imágenes para poder identificar. Por ejemplo, insaturada es cuando tienen poquito sólido, por eso no se ve muy oscuro. La saturada ya es cuando yo puedo ver una muy buena cantidad, ¿sí? Ya veo, perdón, ya veo la cantidad exacta de soluto disuelto en este solvente. Y sobresaturada es cuando yo tengo mucho soluto y es más, lo tengo como precipitado en la parte
de abajo. Acá también ustedes pueden ver cómo se puede identificar de una forma gráfica las disoluciones. Fíjense que esta no tiene mucho, es un rojizo medio rosadito, perdón. Esta ya tiene buena cantidad, esta tiene mucho más soluto, este tiene más soluto, este tiene mucho más soluto. Entonces está jugando en este rango entre diluida y concentrada. Formación de una solución. Les decía yo que cuando ustedes van a formar una solución, tienen, por ejemplo, un compuesto, tienen otro compuesto, ¿sí? Tienen un compuesto, tienen otro compuesto. Y cuando unen ustedes estos dos compuestos, mezclan estos dos compuestos, van a formar una solución. Y cuando digo que van a formar una solución, es que estos de acá se van a meter, estas bolitas celestes se van a meter entre medio de las bolitas rojas, o dicho de otra forma, las bolitas rojas se meten entre medio de estas bolitas celestes. Es decir, se van a mezclar. Y a eso se le llama soluciones. Bueno, claro está que al formar soluciones, las soluciones pueden ser endotérmicas o exotérmicas. Ahí tendríamos que hacer un balance calórico para ver si emite calor o requiere calor para que pueda suceder esto de acá. Es decir, endotérmica significa cuando la solución requiere de energía. ¿Sí? Endotérmica. Por ejemplo, a esto de acá le voy a meter energía para que se puedan mezclar. Y exotérmico es cuando no meto energía, pero debido a la mezcla de estos compuestos con estos compuestos de acá, emiten una cierta cantidad de energía. Y a eso se le llama exotérmico, soluciones exotérmicas. Vamos a ver cuál es el proceso de la disolución. Por ejemplo, vamos a ver la disolución del cloruro de sodio en agua. Es decir, el cloruro de sodio no es más que la sal, ¿no? Sí, la sal que nosotros utilizamos. Vamos a hacer una mezcla con agua. ¿Qué va a haber ahí? Va a haber una ruptura. Va a haber una ruptura de los puentes de hidrógeno. Va a haber una ruptura de interacciones iónicas entre el sodio y el cloro porque están unidas por unas interacciones iónicas. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, acá tienen ustedes unos esquemas de qué es lo que sucede. Fíjense que ustedes tienen acá tienen lo que es el agua, ¿sí? Que es hidrógeno, dos hidrógenos y un oxígeno que están prácticamente formados así. Acá yo tengo un oxígeno y acá tengo hidrógeno, hidrógeno. Pero esta parte de acá tiene una parte negativa y esta parte de acá una parte positiva. Eso es decir, son polares. La molécula de hidrógeno es polar. ¿Sí? La molécula de hidrógeno es polar. ¿Por qué es polar? Porque tiene polos. Tiene un polo negativo y tiene un polo positivo. ¿Sí? Y las moléculas de agua están prácticamente tal como ustedes ven acá. ¿Sí? Fíjense en esta partecita de acá hay una molécula de agua. ¿Sí? Pero en esta parte de acá también hay otra molécula de agua. Pero el positivo de esto de acá está unido con el negativo de esta parte de acá. Ahora, esta otra molécula de agua está mezclada con otra molécula de agua de acá. Este positivo está con la parte negativa de acá. Y así se va formando una malla, ¿sí? Y estos puentes donde se une el positivo con el negativo, se le llaman puentes de hidrógeno, ¿sí? A eso se le llama puentes
puentes de hidrógeno. Acá hay un puente de hidrógeno, acá hay otro puente de hidrógeno, acá hay puente de hidrógeno y acá hay puente de hidrógeno. Ese es en el caso del agua. Y en el caso del sodio, voy a tener un catión y un anión. ¿Sí? Este de acá es el cloro, que es una molécula mucho más grande, y este es el sodio. ¿Sí? Y se comporta de una parte negativa. Este se pone negativo y este positivo. ¿Por qué? Porque uno de sus electrones de lo que es el sodio se lo va a ceder a lo que es el cloro. ¿Sí? Se lo va a ceder a lo que es el cloro. Y por eso se va, como está cediéndole electrones, por eso se va a convertir en negativo. Y este que está perdiendo electrones, se va a convertir en una parte positiva. Y acá hay una fuerza electroestática, que es lo que une estos dos átomos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? No hay. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense que ustedes acá tienen tienen acá el cloro y acá lo tienen al sodio. Cloro, sodio. Y acá tienen las moléculas de agua. ¿Sí? Tienen las moléculas de agua. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, este de acá, o este de acá, de esta molécula de agua, ¿sí? Que está así de esta forma, va a agarrar esta parte negativa de acá, que es esta partecita negativa de acá, va a venir y va a chocar con esta parte positiva de acá y se lo va a jalar y voy a tener esto de acá. ¿Sí? Va a venir estas otras tres de acá, van a venir y van a chocar con este positivo, con las partes negativas de lo que es la molécula de agua, chocan con esta y van a sacarlo de esta forma. ¿Sí? Y así se lo van a sacar a los positivos, es decir, el agua va a arrancar a los sodios. ¿Sí? Pero no solamente arranca los sodios, sino que también lo que va a suceder es que esta molécula, pero ya no va a venir con negativo negativo, sino que se va a dar la vuelta, esta molécula de agua se va a dar la vuelta y va a venir con las partes positivas, que son las partes de los hidrógenos, y van a arrancar a este negativo, más o menos tal como ustedes ven ahí. Entonces lo que se está haciendo acá es se está disolviendo el sólido con el líquido. Hay una disolución, estoy formando una disolución. Se están mezclando las moléculas. Ese sería el proceso de disolución. Pero también ese proceso de disolución se da entre líquido y líquido. Por ejemplo, el alcohol con agua. El alcohol también es una sustancia polar, por lo tanto tiene una parte positiva y una parte negativa. El agua también habíamos dicho que es polar, tiene positivo y tiene negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El negativo con el positivo se van a empezar a enlazar, ¿sí? El negativo con el positivo y de esa forma se va a ir mezclando. Se puede mezclar agua con alcohol, pero lo que está viendo en realidad es este tipo de uniones. Algo que quiero que quede bien claro es que lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Qué quiere decir? Que sustancias polares se disuelven en otras sustancias o disuelve a sustancias polares. No puede ser una sustancia polar que pueda disolver a una apolar, es decir, que no tenga polaridad, como en el caso de las grasas, el aceite. El aceite es una sustancia apolar, no tiene polaridad, por lo tanto no puede disolver, porque no va a haber fuerza de atracción entre ellas. Acá, solutos polares tienden a disolver a solventes polares. Es lo que acabo de explicar acá. Que compuestos, sustancias polares, disuelven a polares.
Y las sustancias no polares disuelven a solventes no polares. Es decir, entre no polares y no polares se pueden mezclar. Y entre polares y polares sí también se pueden mezclar. Por ejemplo, en este caso tengo yo aceite con agua. Por ejemplo, agua son polares y los aceites no son polares. Los aceites serían los verdes y el agua, que es polar, serían los azules. Entonces, nunca se van a mezclar porque esta sí tiene polaridad y estas no tienen polaridad. Para que se mezclen tienen que ser polares o apolares. Y acá tenemos que concluir con lo siguiente. Lo similar disuelve a lo similar. Acá, por ejemplo, tienen agua, tienen aceite, tienen alcohol, ¿sí? Entonces, lo que puedo yo hacer acá, lo que puedo hacer es que esta agua con el alcohol sí se pueden mezclar, pero no con el aceite, pero los está separando el aceite. Entonces voy a agarrar una cucharilla y voy a empezar a mezclar. Y voy a tener que agua y alcohol en la parte de abajo y aceite en la parte de arriba. ¿Dudas? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es la solubilidad. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la solubilidad. Cuando hablamos de solubilidad, me refiero a la máxima cantidad de soluto que puede disolver. ¿Sí? Y la solubilidad se define matemáticamente, se define así. La solubilidad se define como la masa máxima por cada 100 gramos de solvente. Masa máxima por cada 100 gramos de solvente. ¿Qué factores afectan a la solubilidad, a la velocidad de solubilidad? Afectan lo que es la superficie de contacto, la agitación y también la temperatura. Son esos tres factores que me afectan. Uy.